Bueno, y así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. En efecto, si usted no conoce ese meme, hay un diablito que salía en una película que se llamaba Híjole Santa Claus, así se llamaba esa película, se llamó esa película, una película muy antigua, de los años 60, 50, 60, no me acuerdo, ya fue en color, en la que unos niños mexicanos le pedían regalos a Santa Claus y salió un diablito muy al estilo Pastorela, no sé si se acuerda usted. Bueno, a partir de esa película hicieron un meme con el presidente López Obrador en la que salió un diablito que lo aconseja a decir cosas que le encabronan en sobremanera a los conservadores, a los de la ultraderecha, a sus adversarios. Usted lo sabe perfectamente y por eso sale el presidente a decir, dile a los, como si estuviera el diablito diles ahora que en lugar de mañanas van a tener aparte una al mediodía, otras 2 de la tarde y etcétera, ¿no? Y eso pues les va a dar soponcio. Verdaderamente odian las mañaneras. Hemos visto en redes sociales, señoras y señores, una serie de comentarios por parte de los mismos de siempre, los politiqueros, esos personajes que siempre han estado en las esferas del poder y sus voceros, pseudo comunicadores, pseudo periodistas, pseudo intelectuales que los defienden, ¿no? Diciendo que las mañaneras son la misa de no sé qué y bueno, pues todo este tipo de situaciones ante el llamado de Lorenzo Córdoba a una completa y absoluta censura, señoras y señores. Eso es lo que está más que claro. Una conferencia de prensa mañana muy interesante, la de hoy. Hoy el presidente comienza hablando de la distribución de las vacunas. Como usted perfectamente sabe, se da un operativo masivo a cargo de las Fuerzas Armadas para distribuir las 439,000 vacunas que llegaron ayer a todos los hospitales COVID, para que todos los miembros del personal médico que atienden a pacientes COVID y todas las personas que están en esos hospitales, desde médicos hasta enfermeras, camilleros, paramédicos y paramédicas, sanadores, recepcionistas, etcétera, pues habla de cómo es urgente de avanzar en esta vacunación. Ya no queremos más muertes, dice, ya no queremos más sufrimientos. Le da la palabra al general Sandoval para explicar cómo las Fuerzas Armadas entregaron esas vacunas en el operativo masivo. El general, pues secretario, ya ahí lo especifica de esa forma, no detalla este operativo masivo en todo México, imagínese usted. Eh, el presidente dice que el propósito es vacunar a 400,000 trabajadores de la salud en 3 días. Imagínese usted, 400,000 trabajadores de la salud en 3 días. Es una labor titánica, en todo caso. Bueno, miren, además se aprovechó la conferencia de prensa mañanera para hablar de cómo es que las cárceles mexicanas, las prisiones, los reclusorios son operadas por el sector privado en México. El presidente López Obrador asegura que esto ocurre desde tiempos de Felipe Calderón. Bueno, lo da a conocer, de hecho, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, da a conocer cómo se dieron esos 8 contratos de prestación de servicios con los reclusos, mismos que se entregaron en el sexenio de Felipe Calderón, con Genaro García Luna como secretario de Seguridad, imagínese usted. En esencia, explica que se han pagado en 9 años 75,000 millones de pesos y que todavía nos faltan a los mexicanos pagar más de 190,000 millones de pesos. Escuche esto. Yo no sé si usted ha tenido, es una situación muy triste, muy lamentable. No sé si usted ha experimentado la tragedia de tener a un familiar en la cárcel. Eh, Esa es la realidad. No le estamos inventando nada. Muchas veces le cobran a la familia la comida que va a tener. La familia tiene que llevarle la comida a veces, ¿no? Eso es muy claro muchas veces. Se tiene que pagar muchas cosas en la prisión, todo es muy, muy caro. Bueno, pues hace unos momentos, Rosa Isela Rodríguez revela que por cada recluso, en promedio, se gasta 114,000 pesos al mes. Por cada recluso, imagínese usted, 114,000 pesos al mes. ¡Qué barbaridad! ¿No? El mismo presidente López Obrador reveló que estos contratos pertenecen a políticos que no va a mencionar, y que una de las empresas tiene que ver con un conductor de televisión que lo ataca un día sí y un día no. Y yo me preguntaba, pues, ¿quién será ese conductor de televisión?
¿A quién se referirá? ¿Se referirá a Ciro Gómez Leiva? ¿Se referirá en su momento a Joaquín López Dóriga? Por hablar de los que tienen mucho dinero, pues. ¿Se referirá a Carlos Loret de Mola? No dijo quién, pero así lo dio a conocer el presidente López Obrador. También aprovechó para recordar que pues tras esta compra fraudulenta de la planta chatarra a un sobreprecio de muchos millones de dólares, ya le enviaron una carta a uno de los empresarios que adquirió acciones de Altos Hornos de México, en la que le aseguran que están dispuestos a devolver los 200 millones de pesos, de dólares, disculpe usted, que debe, no son pesos, son dólares. Los 200 millones de dólares que deben, imagínese usted. Entonces, eso está extremadamente fuerte. Cuestionaron al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, los parámetros del protocolo que desarrollan el gabinete del presidente López Obrador ante los contagios del coronavirus. Recordará usted que recientemente el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, resultó positivo. Bueno, ante esto, los medios de comunicación quieren saber quieren saber al respecto de esto. El doctor Alcocer dice, bueno, que se desarrollan varias estrategias, pero que el procedimiento que siguen es primero contactar a la persona que tiene la infección y de inmediato hacer un análisis de con quiénes estuvo en los últimos días. También la reportera de CMG Noticias le preguntó a López Obrador si la publicidad oficial también se le podría destinar a los medios independientes, ahora que se habla de estas problemáticas con los medios tradicionales. Yo espero que solamente hable por su medio. A mí me parece terrible que algunos medios de comunicación independientes quieran publicidad oficial. Aquí en Sin Censura insistimos con eso. La publicidad oficial es un chayote disfrazado. Hay que rechazarlo. Si verdaderamente somos independientes, no podemos obtener un dinero del gobierno, definitivamente. Puede ser muy legal, pero señoras y señores, la publicidad oficial es antiética, es inmoral que un periodista o un medio de comunicación obtenga dinero del gobierno. No puede ser así, pero bueno, ahí tiene a reporteras de medios independientes preguntándole si les va a tocar, como le tocó en su momento a precisamente ese gallito tan chayoteado que es Joaquín López Dóriga. El presidente dice que sí, que tendría que revisarse, pero que lo importante en todo caso es garantizar la información sin censura, dice, y que ya se expresó ante la censura que ejerció Twitter, Facebook y YouTube, asegurando que eso no se puede aceptar, que desde entonces, escuche esto, el presidente dice que desde entonces, allá en Estados Unidos, la Estatua de la Libertad de Nueva York se está poniendo verde de coraje. Bueno, ya era verde, ¿no? Entonces, claro, siempre ha sido verde la Estatua de la Libertad, pero dice que se está poniendo verde de coraje el presidente, la Estatua de la Libertad ante la censura que existe en México, en Estados Unidos. Hizo un par de enlaces a los hospitales que ya reciben estas vacunas contra el coronavirus, al personal médico que las está obteniendo en estos momentos. Y mire, hay una pregunta muy importante, muy importante. ¿Qué va a pasar con los mexicanos indocumentados que están en los Estados Unidos, en estados en los que los gobernadores racistas no les quieren aplicar la vacuna contra el coronavirus? Estaba en la conferencia de prensa mañanera Marcelo Ebrard y cuando se menciona, qué bueno que lo mencionaron, lo menciona Carlos Calzada, el canciller Marcelo Ebrard dice que tienen que invocar con esto al nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, al capítulo laboral de este TEMEC, en el que se asegura que los trabajadores migrantes tienen que estar protegidos, sean o no nacionales. Es decir, por ley se le garantiza a los mexicanos, tengan o no documentos en Estados Unidos, mientras trabajen ahí, aquí en Estados Unidos, tienen garantizada la vacuna. Y el gobierno de México estará invocando ese capítulo laboral. Yo le voy a explicar desde el derecho internacional cómo funciona esto. Hay una categorización, si usted lo quiere ver, de leyes. Hay un principio de una pirámide en la que se establecen los privilegios de las leyes. ¿Qué leyes son más importantes que otras, por decirlo así, para explicarlo en otro tipo de términos, no en términos tan jurídicos? Y hasta arriba, la ley más importante de un país es una constitución, es la constitución. Pero después, o en muchas jurisdicciones, al mismo nivel que la constitución están los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque estos tratados internacionales en su mayoría establecen principios de
derechos fundamentales, de derechos humanos. Debido a eso, señoras y señores, en muchas ocasiones los tratados internacionales, como el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, mejor conocido como TEMEC, están al mismo nivel de la Constitución. Aquí la Constitución de los Estados Unidos garantiza sus derechos fundamentales para todos, sean ciudadanos o no. Eso es otro hecho también, que nos quede muy claro eso, porque esa es una realidad aquí en los Estados Unidos. No lo quieren ver muy así los racistas, los que nos quieren quitar el jus soli, por ejemplo, o el jus sanguinis. El jus soli es el derecho que tienen los niños que nacen en los Estados Unidos, sin importar el origen de sus padres, a la ciudadanía, o el jus sanguinis, que es el derecho que tienen los niños nacidos en Estados Unidos y que además, o que simplemente alguno de sus padres, padre o madre, sea ciudadano estadounidense. Ese es el jus sanguinis. Bueno, todos estos racistas, y mire, estos que defienden mucho a Donald Trump, pues son de estos precisamente. El presidente Donald Trump tanto buscó que se interpusieran estas medidas solamente para los ciudadanos y no para indocumentados o resto de inmigrantes, pues es el principio de ellos, ¿no? Es el principio de racismo absoluto, de quitarle a los mexicanos aquí en los Estados Unidos el derecho a una vacuna cuando les corresponda. Ayer el presidente López Obrador dio a conocer que la vacuna en México es para todos, ciudadanos y residentes de otros países que se encuentren en México, sin importar qué. Es el principio de universalidad de esa vacuna. Y así tiene que ser también aquí en Estados Unidos. Les guste o no a los racistas, muy importante. Por otra parte, Carlos Calzada le dijo al presidente López Obrador que Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad involucró a su hermano Pío López Obrador en el contrato por 89 millones de pesos para renovar la unidad deportiva de Palenque en Chiapas, ese estadio en el que juega el equipo, sí, de Pío López Obrador. El presidente aseguró que eso tiene que ver con la campaña en su contra, que se creen que todos son peludos, pero que es el señor Ili Ortiz, dueño del Universal, el señor Alejandro Junco, eso dice del Reforma, y por supuesto el supervillano y empresario mexicano Claudio X González, que en realidad, dice el presidente, hay una serie de obras de mejoramiento urbano en todo el país, de recuperación de espacios, y mencionó de paso pues los montajes de Loretito, asegurando que esa manipulación ya no les funciona, ya no les es eficaz. El presidente también habló de su reunión con la directora de Notimex, asegurando que siguen buscando una solución pacífica y mediante el diálogo a la huelga que existe ahí, y que los trabajadores por el momento serán atendidos por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. También, ante la vacunación, el presidente pidió que se acuse a los gandallas que se quieran aplicar la vacuna antes que todos y que no les corresponda. Le pidió por favor a la gente que acusen de esto desde el principio. Sobre la censura que quiere imponer el consejero presidente del INE a las mañaneras, el presidente López Obrador aseguró que no debe de confundirse propaganda con información desde un principio, algo que incluso cita el dirigente de Morena, Mario Delgado, en sus redes sociales de inmediato. Volvió a cuestionar que si no se dio cuenta Lorenzo Córdoba que en el anterior gobierno federal nombraron a delegados para promover el voto en municipios del Estado de México, que el que estaba de secretario de salud, el doctor Narro, pues fue delegado del PRI en Ecatepec. ¿Por qué no dijo nada de eso Lencho Córdoba? Así que, pues bueno, a ver qué responde al respecto. Le decía que también al final de la conferencia de prensa mañanera le mencionaron al presidente los problemas que existen con Interjet, con otras aerolíneas, con toda la aviación mexicana. El presidente dice que el gobierno no puede estar rescatando empresas, que pues lo que está sucediendo es por mal manejo de este tipo de empresas, que en el caso de Interjet ya se venían arrastrando una serie de deudas, incluso con el Servicio de Administración Tributaria, y que su gobierno ha intentado que se llegue a un acuerdo, pero que definitivamente ha habido pues una situación terrible en cuanto a la administración. Así lo plantea el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañana. Y le voy a pedir a don David